Todos hemos escuchado la leyenda de la famosa Llorona y de algunas personas que aseguran escuchar su llanto por las noches, en las que ésta sale a buscar a sus hijos. Hoy escucharás 3 relatos de la Llorona, como es el caso enigmático de la Hacienda Cabrales, lo que sucedió en este lugar y lo que vivió la familia que se mudó luego de que los propietarios originales murieran. Te invito a ponerte cómodo y a escuchar con audífonos. Sin más, comenzamos con estos relatos de terror. La Llorona de la Hacienda. En 1978, la joven Miranda Cabrales le llegaría a su padre con una noticia que sacudiría a toda la familia. Con tan solo 17 años de edad, la chica le confesó que estaba esperando un hijo en aquel vientre. Con tan solo 17 años de edad, la chica le confesó que estaba esperando un hijo en su vientre. El señor Guillermo no tomó muy bien la noticia, y las cosas empeoraron cuando Miranda reveló que el padre era un chico de bajos recursos, proveniente de una familia humilde, personas con las que el señor Guillermo prefería mejor no relacionarse. A pesar de los intentos de su madre de apaciguar la furia del señor Guillermo, este decidió que su hija pasaría todo el parto en casa. Pero una vez que el bastardo naciera, ambos vivirían junto con los animales de la hacienda. El novio de la joven intentó hacerse cargo, pero el señor Guillermo lo amenazó a él y a su familia, sobornando a la policía para extorsionarlos hasta que hicieron que todos se fueran del pueblo. Los meses pasaron y el niño de Miranda finalmente nació, tal y como su padre lo había decretado. 10 días después, los envió a ambos junto con las gallinas y se bañarían en el patio, sin derecho de volver a entrar a su dormitorio. Su madre era la que le daba la comida a ambos, pero Miranda solo aguantó una semana en esa situación. En vista de que su padre no cambiaba de parecer, decidió quitarse la vida junto con su hijo. Fue una tragedia que marcaría para toda la vida a la familia Cabrales, aunque no por una vida tan larga. Meses después, los miembros de dicho linaje comenzaron a fallecer de manera inexplicable, hasta que al final no quedó ninguno que portara tal apellido en el pueblo. Se comenzó a rumorar que la que les quitó la vida a cada uno de ellos fue el espíritu de la misma Miranda, y eso hizo que el valor propietario de la hacienda bajara considerablemente. Nadie la habitó hasta que, en 1998, la familia González quedó encantada con el lugar, lo amplio que era y lo barato. Sin pensarlo 2 veces, compraron la propiedad y en poco tiempo se mudaron. Este lado de la historia la protagoniza Cassandra González, una chica de 24 años y la hija menor del señor Alfonso, quien estaba embarazada. Por el pueblo se comenzó a correr la voz y en poco tiempo creció el rumor de que ellos tendrían el mismo destino que el de los Cabrales. Cassandra era una de las que poca atención le prestaba a lo que llamaba cuentos de viejas y de pueblo. Victoria, su hermana mayor, también hacía lo mismo. Ambas eran incrédulas a esa clase de leyendas, pero no sabían que ese mismo año ellas serían testigos de cuánta verdad escondía en los relatos. Comenzó la noche del 12º día habitando la hacienda.
Cassandra tenía 3 meses de embarazo y los sonidos extraños comenzaron. Esa vez, una voz la llamaba, diciéndole que por favor bajara a la puerta. Ella pensó que se trataba de un pueblerino a punto de jugarle una broma de muy mal gusto. Así que le contó a Victoria y ambas bajaron. En el umbral de la hacienda no había nadie, solo una nota que decía que su bebé era muy esperado y ella estaba emocionada esperando su llegada. Ambas hermanas se miraron las caras y botaron el papel, pasando al olvido. A medida que los meses pasaron, los episodios paranormales aumentaban. A menudo se escuchaba el llanto de una mujer por las noches que le suplicaba a Cassandra que por favor le entregara a su bebé. Aunque en un principio Victoria también escuchaba, pronto esos ruidos solo eran audibles para la embarazada y sordos para su hermana. Así comenzaron a decirle que esos eran nervios por el embarazo y que se le quitarían después de dar a luz. La cosa es que después no solo fueron sonidos, sino que Cassandra comenzó a ver a una mujer vestida de blanco con un bebé sin vida en sus brazos. En ocasiones, esa mujer posaba al lado de la cama, con la mirada fija en el vientre mientras Cassandra quedaba congelada por el miedo. Contar lo que le pasaba ya no tenía ningún efecto en su familia. Todos eran incrédulos y le decían que se estaba dejando llevar por los rumores de los pueblerinos. Cassandra nunca se acostumbró a ese llanto por las noches, y el vientre ya le pesaba demasiado como para ir a indagar. Así que no podía hacer más que escuchar, y en algunas ocasiones ver cómo el supuesto fantasma de Miranda Cabrales la atormentaba. Finalmente llegó el día en que diera a luz al pequeño Christian, y por 9 días esos episodios paranormales desaparecieron. Pero todo cambió al 10º. Incluso los padres de Cassandra y su hermana escucharon el llanto de una mujer a medianoche por toda la hacienda. Saber el origen era imposible, y eso se le sumaba al llanto del pequeño Christian. Al ser Cassandra la más vulnerable, todos corrieron a su habitación. Ahí la vieron de pie sobre el marco de la ventana, descalza, vestida de blanco y con su bebé en brazos. A su lado estaba el espectro de Miranda Cabrales, con lágrimas en los ojos y con su bebé fallecido en los brazos. El señor Guillermo corrió en el interior por detener a su hija, pero era demasiado tarde ya. Cayó desde el 3er piso y el impacto le quitó la vida a ella y a su pequeño. Sin que se diera cuenta, la presencia de Miranda desapareció, y esa vez, según cuentan algunos, para siempre. No se supo qué más pasó con esa familia, simplemente que dejaron la hacienda en ruinas. La mujer de blanco, basado en la anécdota de Antonio Palacios. Muy buenas noches a toda la comunidad de Inframundo. Esto me pasó en Escuinapa, Sinaloa, cuando aún era una niña, hace como unos 30 años. Todavía hasta hoy siento escalofríos cuando paso cerca de ese lugar en el que se me apareció aquel tenebroso engendro vestido de mujer. Dicen que era la Llorona, no lo sé. Me tocó vivir ese momento muy aterrador en carne propia. El miedo que me dio esa vez me hizo quedar paralizada del terror. Y lo peor,
que estuve mucho tiempo tirada en cama sin poder caminar ni hablar. A la fecha todavía se me enchina la piel al recordarlo. En aquellos años era una adolescente de apenas 14 años, y por las noches me tocaba cuidar de mis 5 hermanos menores, pues mi mamá, que era madre soltera, tenía que salir a trabajar en la empacadora que se encontraba junto a lo que hoy es la clínica del IMSS, a las afueras de la cabecera municipal. Vivíamos en una casucha de la colonia Benito Juárez, por la calle de Ignacio Zaragoza, la cual está junto a una de las bardas que rodean el terreno del cementerio municipal. Recuerdo que durante todas las noches poco era lo que podía dormir, ya que tenía que estar al pendiente de mis hermanos, hasta que mi mamá regresara cerca de las 4 de la mañana. En una ocasión, una de las vecinas me contó que tenía días que una mujer vestida de blanco se asomaba por una de las ventanas de mi casa por las noches, y después comenzaba a gritar o llorar. Primero pensé que se trataba de mi madre, pero cuando la vecina me dijo que traía un vestido blanco suelto y el cabello muy largo, eso me llenó de terror. Sentí miedo porque yo me quedaba sola con mis hermanos en la casa, y aunque nunca nos había pasado nada, me dio más temor porque estábamos cerca del panteón. Pensaba que alguien querría meterse a hacernos daño. No me imaginaba que las cosas tomarían un rumbo sobrenatural y espantoso. De que la vecina me dijo eso, pasaron unos 3 días. Cuando una de mis hermanitas se puso enferma, tenía fiebre muy alta y no paraba de llorar. Recuerdo esa noche. Corrían fuertes vientos y comenzaba a llover un poco. Mis hermanitos estaban intranquilos y la salud de mi hermana empeoraba, lo que me empezó a intranquilizar y poner de malas de la desesperación. Estaba esperando impacientemente a que mi madre llegara. Me asomé a la ventana para ver si venía y me sorprendió ver que por lo fuerte del viento, las láminas de un viejo tejabán de una casa vecina habían salido volando por los aires. Yo ya presentía que esos vientos no eran nada normales. Era mucho el miedo que sentía, y más porque estábamos puros escuincles solos en la casa, y yo sabía que mi hermanita se estaba poniendo más enferma. No pude esperar más, y a pesar del miedo tan grande que sentía, a eso de las 2 de la mañana, abrí la puerta de la casa para salir corriendo a pedir ayuda a las casas vecinas y poder lograr que alguien me ayudara a llevar a mi hermana al hospital. Pero ni bien pisé la calle, un aullido aterrador, mezclado de dolor y rabia, me hizo pararme en seco. Parecían los aterradores quejidos de alguien que agoniza y a la vez pidiera ayuda. El mismo miedo me hizo voltear para ver de dónde provenían los espantosos lamentos. Me oriné del miedo cuando vi caminar sobre la barda de aquel panteón a una mujer de vestido blanco y cabellos negros, muy largos que le cubrían el rostro. Me quedé tiesa, allí temblando de pánico, sin poder hacer nada. Cuando esa cosa me vio, volvió a emitir ese alarido terrorífico. Luego miré cómo poco a poco esta diabólica mujer fue desapareciendo frente a mis ojos. Cuando ese engendro desapareció, no sé cómo, pero me metí corriendo a mi casa y abracé a todos mis hermanitos llorando del puro espanto, sin soltarlos para nada. Mi hermanita, la que se encontraba enferma, ya no tenía temperatura y dejó de llorar, pero el miedo seguía dentro de mí, creciendo más y más,
A eso de las 4 de la madrugada, tocaron la puerta de mi casa, pero yo no quería abrir. Seguía aterrada, hasta que escuché la dulce voz de mi mamá, por lo que corrí desesperada a encontrarla. La abracé llorando y le conté todo lo que había pasado y visto. Mi mamá me tomó del brazo. Agarramos una Biblia y nos pusimos a rezar. Ese mismo día caí enferma. Estuve tirada en cama casi 2 semanas por el tremendo susto. Me llevaron a hacer unas limpias para curarme el espanto. Y una vez que estuve mejor, fue mi mamá quien decidió que nos cambiaríamos de casa, para no volver a pasar un suceso tan espantoso como ese otra vez. Muchas gracias por haber aceptado contar mi historia. Saludos desde Sinaloa, México. No camines borracho por las noches. Basado en la anécdota de Camilo Molina. Cuando eres joven, los consejos de los mayores siempre te parecen molestos. Mi abuela siempre nos decía que no hay que caminar briagos por el campo en las noches, pues las cosas malas siempre buscan a alguien que deambule por sus dominios para llevárselo. Nosotros, como buenos muchachos, simplemente nos reíamos a escondidas de lo que mi abuelita decía, pensando que ya estábamos grandecitos para creer en esas tonterías. Pero qué equivocación más grande. Los viejos son sabios porque han visto y vivido todo cuanto cuentan en sus historias. No recuerdo exactamente el año, pero fue por mediados de los años 90 cuando fuimos de Tlaxco a mero Tlaxcala para una gran feria que iban a traer muchos artistas famosos al baile de cierre. Nosotros éramos 5 primos: Trinidad, Ronaldo, José, Emilio y yo, su servidor Camilo. Cuando íbamos con la ilusión de conocer a los ídolos del momento, beber y bailar hasta hartarnos, pareciera que todo nos iba a salir muy bien. La mayoría caminábamos desde nuestros pueblos para aprovechar hasta el último centavo de dinero que traíamos en diversión. Así que llevábamos el suficiente entre los 5 para pasarla de lo mejor. Salimos del rancho a las 5 de la mañana para llegar a las 7:30 de la noche al evento. Era mucho tiempo y pensamos que la verdad lo valía, sin pensar que de regreso solamente volveríamos 4. Como lo habíamos planeado, bailamos, bebimos, nos divertimos y gozamos de lo lindo esa noche. Cuando el evento terminó, un amigo nos dijo que podíamos quedarnos en su casa y volver por la mañana a nuestro pueblo. Pero nuestra terquedad pudo más. Sería la 1:30 de la mañana cuando ya estábamos en el monte. De vez en cuando a lo lejos se veían personas llegando a las entradas de sus comunidades y así. Pero de repente nos quedamos solos. Íbamos coreando algunas canciones y seguíamos bebiendo mezcal cuando, a lo lejos, Trinidad nos dijo que viéramos que iba una muchacha sola adelante. Como buenos paisanos nos emocionamos pensando que era nuestro día de suerte. Pero yo no quería por alguna razón. No me daba buena espina. Pero el más terco siempre fue José. Él se sentía el galán de todos los primos y decía que si a nosotros nos daba miedo, él sí se iba a animar a acompañarla. Trinidad me dijo que sentía frío, mientras que Rolando y Emilio dijeron que deberíamos alcanzarlo. Nos decidimos a seguirlo, no muy de cerca, en caso de que fuera
un 4 de algún ladrón o algo así. La distancia no nos permitía escuchar lo que José le decía a la muchacha, pero ella ni se detenía ni volteaba. No fue sino hasta que se detuvo a sentarse bajo un pirul que José se detuvo. De igual manera, ella le ignoraba y no le daba la cara. Fue cuando José se molestó y cometió el error más grande que le costó la vida. Puso su mano en el hombro de la mujer y la hizo voltear. Al hacerlo, se escuchó un bramido como el de muchos cerdos cuando están enojados. Un cadavérico rostro se reveló ante nosotros, iracundo. José cayó muerto fulminado por el miedo. Nosotros corrimos a casa de la abuela. No sé por cuánto tiempo, pero debió ser muy poco, pues todavía estaba oscuro. Con lágrimas en los ojos y temblando como unos chiquillos, contamos a la viejecita de nuestras entrañas lo que había pasado en el camino. Virgen Santa, dijo la abuela mientras nos limpiaba con ruda y otras hierbas, y nos fregaba con alcohol. Nos pidió que arrancáramos la mula a la carretera y fuéramos a donde pasó ese terrible incidente. Llegamos cuando el sol salía. Allí estaba tirado José, todo torcido y con la cara desfigurada por el terror. Mi abuela, en llanto, pidió que lo subiéramos a la carreta. Por la mañana fuimos a la comisaría a dar parte. El forense ratificó que José había muerto de una impresión muy impactante. A mí me quedó la piel y el cabello muy blanco del tremendo susto. Rolando no se recuperó y ese mismo año también murió. Tenía pesadillas por lo ocurrido. Mis otros 2 primos se fueron del pueblo y no quisieron volver. Desde ese día ya no bebo y mejor nunca salgo de noche. Mi abuela decía que aquella mujer era la Llorona. Muchas gracias por escucharme. Saludos desde Tlaxco, Tlaxcala. Imaginar que la muerte puede aparecer o manifestarse de distinta forma es algo que todavía me cuesta aceptar, en especial en aquellos momentos en donde me negaba a creer que mi hermano había perdido la vida. Casi como un presagio de la vida o un presentimiento de lo paranormal, pude anticipar lo que sucedería, pero mantuve mi fe y esperanzas hasta el final. Desafortunadamente, fueron para nada. Me llamo Inés Hurtado y esta es mi historia. Soy enfermera. Llevo laborando mi profesión desde hace más de 10 años, pero para ese entonces apenas llevaba 2. Mis padres me ayudaron mucho para poder obtener oficialmente el título y dar por terminada mi carrera. Así que no me quise apartar de ellos inmediatamente. Mi madrina me ayudó para conseguir el puesto de trabajo en un hospital reconocido de la ciudad, y el sueldo era muy llamativo. Mis padres pensaron que a los meses me mudaría a algún apartamento, con algún novio escondido, quizás, pero les aclaré que esas no eran mis intenciones. Apenas tenía 26 años, podía pasar una temporada más con ellos antes de ir a vivir la vida por mi propia cuenta. Eso, y que el amor de mi vida era mi hermanito menor, Cristian. Me preguntaba a menudo si iba a pasar la Navidad de ese año con ellos, y al siguiente no se aguantaba las ganas de seguir consultándolo. Era un amor, un niño demasiado adorable, y por nada del mundo me quería mudar a un lugar donde él no estaría. Mi historia comienza cuando me cambiaron el turno y comencé a adaptarme a pasar las noches enteras en el hospital, hasta que el sol saliera e iluminara la mañana.
Mi padre me iba a buscar en su motocicleta y a veces llegaba con algo de desayuno. El trayecto era largo. Amaba a mi familia. Mis padres siempre estuvieron muy pendientes de nosotros, y en mi caso nunca dejaron de mimarme ni complacerme en todos mis caprichos. No pasó ni siquiera un mes, cuando llegó un paciente de 8 años de edad en una condición muy delicada. Al parecer se había caído de un árbol, y después de una operación que duró más de 10 horas, le dijeron que tenía que mantener reposo dentro de las instalaciones del hospital. Yo era la encargada de monitorear a los pacientes de ese piso junto con compañeras. Nos repartieron las habitaciones, y entre las que me tocaron a mí estaba la de ese niño. Su familia era amable, y a la hora de comer me llamaban para que compartiera con ellos. Mi jefa no era estricta, me dejaba hacerlo, pero por lo bajo me decía que no me demorara y que si surgía la oportunidad de llevarle algo de comida a ella, no la desaprovechara. El ambiente en mi trabajo era de lo mejor, no tenía que envidiarle nada a nadie, y más temprano que tarde comencé a salir al cine con algunas de ellas. Aunque todas eran buenas y amables, con la que formé un vínculo más fuerte fue con mi jefa, Carla. En el hospital era eso, pero fuera de las instalaciones era mi amiga, una muy buena y que se preocupaba por mí. Volviendo al niño, su nombre era Matías y era encantador. La mitad de arriba era lo único que no podía mover, y sus padres le compraron un blog con buenos lápices para que dibujara lo que quisiera sin problemas. En su mirada se notaba que estaba un poco triste y confuso. No podían explicarle con claridad el por qué sus piernas no se movían, pero sus brazos sí. Trataban de distraerlo y decirle que con el tiempo se recuperaría por completo, pero ni los doctores aseguraban eso. Esa noche me tocaba entrar para que se tomara unas pastillas, y era el único despierto. Su madre dormía en un sofá-cama al lado de él. Se encontraba dibujando, teniendo una pequeña lámpara al lado. Le pregunté qué pintaba después de darle la pastilla, y me dijo que era una figura negra, algo que vio en una película que le gustó. Antes de irme, me llamó y me preguntó quién era la mujer que entró y posó al lado de la puerta por más de 2 horas cuando las luces se apagaron. Yo miré toda la habitación, incluso revisé el baño. No había nadie. Le pregunté qué mujer y me confirmó que no era ninguno de sus familiares y que le aterraba mucho su presencia. De hecho, me pidió que por favor no dejara entrar a nadie que no fuese su familia, doctores o enfermeras. Yo le aclaré que por las noches las visitas estaban prohibidas, así que no era posible que una mujer vestida de negro estuviese en la habitación. Además, el uniforme de nosotras era blanco, imposible de confundir con el oscuro color. Toda la noche me la pasé pensando en eso. No sentía que fuese normal el que ese niño viera a una mujer de negro, así que le pregunté a las enfermeras si habían visto a tal persona. Todas se negaron. Fue cuando acudí con mi jefa para confirmar que ese pequeño no tuviera secuelas en el cerebro por el golpe de la caída. Todo estaba en orden. La única explicación era decir que se lo imaginó y descartarlo por completo. Cuando el sol salió, dejé mi turno y me dirigía a casa para descansar. Mi padre fue por mí. Me sentía exhausta. Era uno de esos días en los que el cansancio me dominaba y no sabía por qué. Requería más esfuerzo mental que físico para dar el mejor de mi desempeño en mi labor. No comprendía por qué el cuerpo me dolía tanto.
Se lo comenté a mi madre porque temía que me fuese a enfermar. Así que me dio una pastilla para prevenir fiebre y otra que me ayudara con el dolor en el cuerpo. Después de eso, pude conciliar el sueño, pero no dejaba de pensar en lo que el niño decía. Por la noche de vuelta en el hospital, una de las enfermeras me da la noticia de que el pequeño Matías perdió la vida al mediodía y sus padres ya se habían llevado el cuerpo. Ya no quedaba nadie en el edificio, todos se habían ido. Mi jefa se percató de mi reacción al recibir la noticia, así que me apartó a un lugar donde solo estuviésemos las dos y me dijo que antes de que se fueran, notó algo peculiar y logró sacar una fotografía del blog en el que dibujaba a Matías. Me la enseñó y sentía que me quedaba sin aire mientras veía que antes de morir, el pequeño alcanzó a dibujar a aquella mujer de negro de la que me hablaba. De hecho, era tan bueno pintando que recreó toda la habitación, solo que al lado de su cama estaba aquella presencia que no creía que fuese verdad. Mi jefa me preguntó qué era eso, y le dije que no podía saberlo. Confesó entonces que los padres de Matías estaban un poco trastornados con eso, y le decían a la policía que esa mujer debía tener algo que ver en su repentina muerte. El niño estaba reaccionando bien al tratamiento, y la operación no dejó señales de que fuese a perder la vida. Todo fue de repente, pero entonces Carla me dijo que lo mejor era que lo olvidara, y que ese tipo de cosas sin explicaciones ocurrían todo el tiempo. Me aconsejó que por mi paz mental, lo mejor era seguir y dejar eso en el pasado, porque no había manera de ayudar a Matías. Se encontraba en el paraíso con Dios, y era un lugar mejor. Le hice caso, y confieso que se sintió raro cuando una señora de edad ocupó la habitación que le habían asignado al pequeño. Pasé la noche inquieta, y antes de que me diera cuenta el reloj ya señalaba las 3 de la madrugada. Carla me envió a buscar unos resultados de exámenes que debíamos tener listo para cuando el doctor de turno llegara por la mañana, así que bajé a los primeros pisos y lo recogí. De regreso al ascensor, al fondo del pasillo pude ver a una mujer vestida de negro, con la piel totalmente pálida y los ojos negros. Lo único que se me vino a la mente fue pensar que esa era de la que Matías hablaba, pero estando lejos no sentí ningún miedo. Además, detrás de mí había varios enfermeros y las señoras encargadas de la limpieza. Si hubiese gritado, ellos habrían acudido en mi ayuda. Eso me dio la seguridad necesaria para acercarme a ella. Pero entonces cruzó por otro pasillo y entendí que seguirla era una muy mala idea. Tenía el valor suficiente para ir tras ella, pero también era racional, así que subí en el ascensor y regresé con Carla. En esa ocasión no le quise contar lo que vi. Tuve miedo de que pensara que me estaba volviendo loca y sin que me diera cuenta, emitiera un reporte que me costara mi trabajo. Era una buena amiga, de eso no tenía dudas, pero ambas estábamos entregadas a nuestra labor y queríamos lo mejor para el edificio y los pacientes que llegaban todos los días. Desde ese momento, las cosas en casa se complicaron. Cristian, mi hermano menor, comenzó a tener problemas de salud, vómitos, fuertes dolores de cabeza y una fiebre incontrolable. Lo llevaron a un médico general. Mientras tanto, yo dormía. Eran las 2 de la tarde. Aprovechaba para descansar y tener los sentidos alertas para mi labor en la noche. La cosa es que, antes de irme al hospital, mamá me llamó para informarme que allá mismo donde yo trabajaba se encontraba mi hermano.
Al parecer, lo remitieron, ya que su estado de salud era más que complicado. Le estaban haciendo exámenes por doquier y tardaron más de 2 horas en poder estabilizarle la fiebre. Nuestras cabezas eran un completo caos, y de camino al hospital se me salieron 1 o 2 lágrimas. Carla fue quien me recibió y me dijo que hizo lo que pudo para que me asignaran la habitación de mi hermano. Se lo agradecí, y yo misma supervisaba su cuidado, estando al pendiente de lo que los doctores dijeran. A él lo veía bien. Incluso bromeaba conmigo y con mamá. Mis compañeras me daban palabras de aliento, diciéndome que todo iba a salir bien y no había razón para preocuparme, ya que era un niño muy fuerte y toda la cosa. A medianoche me encontraba frente al computador haciendo un informe, y desde ahí podía ver la habitación de mi hermano. Fue entonces cuando mis ojos avistaron algo que me dejó sin habla, sin aire, y por poco provoca que mi alma abandonara mi cuerpo. Aquella mujer de negro se encontraba a poco más de 5 metros de mí. Paseaba por el pasillo como si nada, y mis compañeras no la veían, la ignoraban. Estaba claro que solo yo podía verla. De ese modo, observé cómo se metió en la habitación al lado de la de mi hermano, y no volvió a salir. Indagué inmediatamente sobre qué paciente estaba ahí. Era otro niño con problemas de diabetes. Según el registro, le iban a dar de alta al día siguiente, cosa que nunca pasó. A eso de las 4 de la mañana, su corazón dejó de latir misteriosamente, y los doctores no pudieron hacer nada para reanimarlo. Se comenzó a revisar exhaustivamente todo el historial del pequeño para saber qué medicamentos se le fueron suministrados, ya que muchos afirmaban que no era posible que perdiera la vida solo porque sí. Un paro cardíaco estaba descartado, pero al parecer esa había sido la causa de la muerte. Yo misma le vi la cara al doctor, desesperado, intentando buscar una explicación lógica a lo que acababa de suceder, y al parecer solo yo lo sabía. Aquella mujer de negro fue quien se cobró la vida del niño. Pero entonces quien se desesperó fui yo ante la idea de que no entendía por qué era la única que podía verla. Algo debía tener conmigo, y desde ese momento comencé a temer por la vida de mi hermano. Hice todo lo que pude para enviar una solicitud de traslado, pero fue rechazada incontables veces. Alegaban a que no era necesario y en ese hospital se le estaba haciendo todos los exámenes y estudios correspondientes. Además, Carla me dijo que si un paciente de ahí iba a otro hospital, ese iba a perder prestigio, confianza e iba a quedar mal parado, y eso era algo que no podían permitir por nada del mundo. Al día siguiente por la noche me decían que los doctores iban a tener ahí a mi hermano por unos días más para ver cómo reaccionaba a los medicamentos y todo eso. Fue entonces cuando sentí el peor de los miedos, el peor de los terrores y la desesperación máxima. Estaba en otra habitación, encargándome de que un paciente se tomara su medicina a la hora correspondiente. Y entonces vi a aquella mujer de negro parada en la puerta de la habitación de mi hermano, en el pasillo. Le daba la espalda a Carla, quien se encontraba sentada en el área de computadoras que monitoreaban todo. Nadie podía verla, solo yo, y en ese momento el espectro volteó para mirarme directamente a los ojos. Era la primera vez que lo hacía, estando tan cerca, y rezaba al cielo porque no entrara en ese cuarto. Acarició la puerta con su mano y entonces se alejó, bajando las escaleras. Esa vez no la iba a dejar ir,
Algo pasaba y no iba a permitir que mi hermano muriera de forma misteriosa como los últimos niños. La perseguí y bajamos hasta el primer piso, pero de la parte de atrás del hospital. Caminó delante de muchas personas y nadie la veía. De ese modo terminamos en una sala de espera que no era transitada de noche. Las luces estaban apagadas y lo único que iluminaba la sala eran 2 máquinas expendedoras que sabrá Dios si funcionaban correctamente. Aquella mujer de negro comenzó a pasearse entre los asientos como si se hubiese vuelto loca, pero entonces llegó un punto en el que ese movimiento me mareaba y me obligó a llevarme las manos a la cabeza. Cuando reaccioné, ya ella no se encontraba ahí conmigo. El miedo me invadió y sin dudarle comencé a gritarle que apareciera y me dijera quién era y por qué nadie podía verla. Nada pasó y entonces le dije que no se atreviera a tocar a mi hermano menor porque se las vería conmigo. Eso último estuvo de más, pero sentía mucha rabia por dentro ante la idea de que esa mujer le quitara la vida a mi pequeño hermano. Fue entonces cuando algo que no pude ver ni escuchar me agarró por la pierna y me la jaló, obligándome a caer para impactar con mis manos el piso, que de no haber sido lo suficientemente rápida, mi cabeza hubiese sufrido un daño mortal. Me jalaban, arrastraban y golpeaban contra las sillas y máquinas expendedoras sin que pudiese hacer algo. Agarraba mi pierna con mis manos, pero no sentía aquello que me tenía presa. Los golpes comenzaron a ser cada vez más fuertes, hasta que las fuerzas se me iban yendo. Llegó al punto en que me resigné. En mis manos no estaba la manera de ayudarme a mí misma, y entonces todo se detuvo. Yo quedé reposando en el piso, mirando el techo con todo mi cuerpo adolorido. Le pedí a Dios que todo eso se detuviera, que intercediera y me ayudara a mí y a mi familia a mantener a mi hermano con vida. Entonces escuché pasos. Alguien se acercaba. Parecía llevar tacones grandes y pesados. El sonido retumbaba en mis oídos hasta que se paró a mi lado. Era aquella mujer de negro, mirándome con desprecio, como si fuese un pedazo de basura que no valiera ni sirviera para nada. Me di cuenta entonces de que ella estaba descalza y puso uno de sus pies en mi mejilla. Se sintió tan frío y pesado. Sin duda era un ser contra el que yo no podía combatir. Apenas pude susurrarle que por favor dejara a mi hermano en paz, y entonces se inclinó para decirme que todavía no era mi hora de partir. Su voz era muy gruesa, ronca, y sonaba como si varias personas hablaran al mismo tiempo. Se apartó y me dejó ahí tirada. Ni siquiera valía lo suficiente como para que me quitara la vida. Minutos después, los dolores que sentía se fueron, casi como por arte de magia. Me puse de pie. No esperaba que nadie llegara para ayudarme. Ni siquiera los enfermeros pasaban por esa zona a esa hora. Lo primero que se me vino a la mente fue mi hermano, y entonces comencé a correr como loca hacia su habitación. Me llené de impotencia y rabia cuando las puertas del ascensor no se quisieron abrir. Las golpeaba con fuerza, y aunque decía que estaba en el piso en el que yo me encontraba, no se abrían. No tuve otra opción más que correr con todas mis fuerzas y subir más de 7 pisos sin descansar. Eran demasiadas cosas juntas. Sentía que no iba a poder con todo. Cuando faltaba solo un piso, mi vista comenzó a fallarme. Temía que cayera desmayada, pero
El amor por mi hermano hizo que me mantuviera de pie y siguiera subiendo los escalones, aunque más lento. Llegué finalmente, y entonces vi a la mujer de negro pasar frente a mí, a casi 2 metros de distancia. Llevaba a mi hermano agarrado de la mano, como si lo paseara por todo el piso. Le grité que se detuviera, que no se atreviera a hacerle daño, pero entonces mi cuerpo dejó de responderme. Caí de rodillas mientras gritaba, y entonces varias enfermeras acudieron en mi ayuda. Ellas no podían ver ni a la mujer ni a mi hermano. Entendí entonces que ese no era él, sino su alma, y ya se encontraba en manos del espectro. Los vi caminar hasta entrar en la habitación de él, y cuando la puerta se cerró, caí desmayada. Al día siguiente, me dieron la terrible noticia de su fallecimiento a causa de un paro cardíaco. Desde ese momento, mis días no fueron iguales. No me trasladaron, y me acostumbré a ver cómo esa presencia se lleva a pequeños sin que nadie pueda hacer nada. A menudo lloro a mi hermano, en especial cuando veo a esa mujer. La insulto cada que tengo la oportunidad, pero ella ni siquiera voltea a mirarme. No soy nada para ella, y aún así me arrebató lo más importante en mi vida, a mi amado y pequeño hermano. Las rancherías son sitios llenos de misterio que nos pueden mostrar acontecimientos del pasado que hoy en día resultan misteriosos, pero que por alguna razón, hace décadas, eran ocurrencias tan comunes que se volvían leyendas. Aquí les tenemos el relato de una bruja que arrebató la vida a un inocente. Saludos a todos, mi nombre es Ricardo Ortega. La historia a contarles es una situación que pasaba por mi pueblo Acámbaro, Ciudad de México. En ese tiempo había numerosas rancherías y era una comunidad mucho más pequeña de lo que es hoy en día. En un remoto rincón de mi rancho, allá por el año 1980, la pequeña comunidad vivía en paz y armonía con la naturaleza, con lo que la tierra nos proporcionaba para nuestros cultivos, alimentos y cuidar de nuestro ganado. Sin embargo, bajo la aparente tranquilidad, la vida de una madre y su hija serían arrastradas a un abismo de terror, desesperación y muerte, que nadie, ni siquiera la mujer más sabia del pueblo, podría haber prevenido. Dentro de la comunidad vivía una mujer llamada María. La señora era una madre soltera. Todos la conocían como una mujer fuerte, que siempre se esforzaba por cuidar a su joven hija, Sofía, que aún se encontraba en su vientre. Por desgracia, hay muchas historias de este tipo. Todo comenzó cuando a María la sedujo un hacendado, del que nunca quiso dar su nombre. Y una vez que el hombre tuvo lo que quería, la abandonó a su suerte, sin importarle que tendría un hijo y le negara su apellido. Para desgracia de la muchacha, que para esos años apenas tendría unos 17 años, no tenía padres ni parientes, ya que ellos habían fallecido cuando una pandemia azotó al pueblo con fiebres muy fuertes, dejando a la pobre muchacha a su suerte. Afortunadamente, sus padres le dejaron una casa donde refugiarse, aunque era pequeña y apenas tenía lo necesario, pero al menos era un techo con el cual protegerse. Ella cosía y bordaba, así que se estaba apurando a fondo para tener lo más que pudiera antes de que llegara el bebé. A medida que avanzaba su embarazo, María comenzó a notar algo extraño, algo que amenazaba con arrebatarle la alegría de la maternidad. Esto muchas veces la mantuvo despierta por varias horas.
Por las noches, cuando la oscuridad envolvía todo a su alrededor, María sentía una extraña presencia fría y siniestra salida del mismo infierno. Esto parecía envolverla. En la oscuridad de su habitación, apenas si vislumbraba la figura. Nerviosa encendió una vela, solo para ver a una mujer con uñas largas y manos huesudas intentando ocultarse en la oscuridad. Aquella aberración tenía una mirada intensa y llena de malicia. Esa figura la llenaba de un terror indescriptible. Al principio pensó que era una alucinación causada por el cansancio y por la falta de alimento, pues apenas sí comía lo suficiente para mantenerse viva y con el bebé creciendo. Aquella mujer salió de la casa dejando un olor desagradable a orines y excremento. María tardó mucho en volverse a quedar dormida, rezando para que esa mujer no volviera a presentarse en su humilde casa. Pese a todos los sacrificios que estaba haciendo, adoraba a su hija. Ella pensaba que sería una niña, con los sobrantes de la tela que le daban para hacer ropa. Le había hecho ya varios ropones hermosos. Adoraba la idea de convertirse en madre, incluso si su novio había huido y no había forma de encontrarlo, y los vecinos la veían como una mujer fácil. Ella tenía claro que el regalo de tener a su bebé en brazos sería pago suficiente para todo lo que estaba pasando. Muchas veces cuando se sentía más cansada después de tanto trabajar, se tomaba el vientre con las manos y lo acariciaba, cantando melodías dulces al ser que crecía en su vientre, y eso le daba suficiente energía como para seguir trabajando, terminar una blusa o un vestido más para ganar otros pesos antes de que tuviera que parar por unos días cuando entrara en labor de parto. Pese al ambiente alegre de sus pensamientos, las apariciones de la misteriosa mujer se volvieron más frecuentes, y María no tardó en darse cuenta de que solo se manifestaba cuando ella se encontraba totalmente a solas, que por lo regular era por las noches una vez que su vecina, doña Alma, se había ido a su casa después de llevarle un plato de comida, que María agradecía con bendiciones, y platicar unos minutos en lo que esperaba la llegada de su marido a casa, anunciada por el cencerro de las vacas que había sacado a pastar en la tarde. El aire se llenaba de una energía densa y opresiva, y María sentía que la presencia maligna intentaba asfixiarla. Cada vez que la figura se acercaba, las uñas largas parecían rozarle la piel, dejando un rastro de escalofríos en su camino. Pese a todo, no quería contarle a nadie lo que estaba pasando. María tenía miedo de que las cosas se salieran de control y alguien pensara que era su culpa por dejar que el pecado entrara en su casa. El tener a esa presencia rondando, se imaginó que quizá alguien podría decir que se lo tenía merecido y que no habría mejor cosa que correrla del pueblo para evitar que ese espectro rondara otras casas. Y quizá no estaba falta de razón. Había escuchado rumores de que eso pasaba también en otros pueblos. Fue entonces que una noche, mientras Alma veía comer a la muchacha y le decía que se estaba poniendo cada vez más bonita con el embarazo, que por cierto ya era muy notorio, la anciana palideció al darse cuenta de que el ente estaba rondando en la cocina de María. Enseguida se levantó y comenzó a rezar como desesperada. Una vez que el ente se desvaneció, agarró el brazo de la muchacha y le dijo que esa era una bruja, una de esas famosas Tlahuelpuchi, las brujas vampiro que se comen a los recién nacidos, y que como ella estaba próxima al parto, seguramente al verla sola la estaba rondando. Con la voz apremiante, la convenció de ir a dormir esa misma noche a su casa,
donde su marido y ella misma la defenderían en caso de ser necesario. Al día siguiente, seguramente podrían ver a la chamana del pueblo para que se deshiciera de esa presencia maligna que la estaba rondando. María aceptó y fue a dormir, con mucho miedo, a la casa de Alma. La señora, sin perder tiempo, le avisó a la chamana que muy temprano irían a visitarla. Por esa noche, María durmió bien, apretándose el vientre mientras sentía cómo la vida crecía dentro de ella. La chamana era una de las vecinas más anciana y sabia de la comunidad, doña Queta, que ya había escuchado los rumores que circulaban sobre las visitas nocturnas de la oscura figura a casa de una embarazada. Pero hasta que Alma la alertó de quién era la mujer a la que esa sombra rondaba, no estaba segura de la localización del ser. Preocupada por el bienestar de María y su bebé por nacer, decidió acercarse y ofrecer su don en la lucha contra lo desconocido. En una tarde calurosa, doña Queta visitó a María en su modesta vivienda. Llevaba consigo hierbas balsámicas y amuletos protectores, símbolos que con el tiempo fortalecieron su sabiduría. Con voz suave pero firme, compartió historias de antaño, leyendas y de criaturas sobrenaturales que acechaban en la oscuridad, revelándole a María que la figura que la atormentaba era una bruja, un ser que se alimentaba de la envidia y la maldad de las personas, que provocaba desgracias y que le gustaba de sobremanera beber la sangre de los recién nacidos y luego dejarle el cuerpo a los padres, para luego bailar con alegría cuando ellos derramaran lágrimas y gritaran de dolor al ver a sus criaturas sin vida. Eso asustó a María, que le preguntó con lágrimas en los ojos por qué le pasaba eso a ella, la señora, con sus cabellos blancos y semblante fuerte. Le dijo sin tapujos que era porque estaba sola en un estado muy vulnerable. Esa bruja seguramente la había estado siguiendo desde hace meses, pero como ya estaba a semanas de parir, se había envalentonado para poder quitarle la vida a su pequeña. Doña Queta guió a María en un ritual de protección, un intento desesperado de ahuyentar a la bruja antes de que su maldad causara un daño irreversible. Juntas, encendieron velas, quemaron hierbas y pronunciaron palabras, oraciones en latín que resonaban en el aire como un conjuro. María podía sentir la tensión en la habitación, mientras enfrentaban lo que para ella era inexplicable. Aún así, por su hija lo enfrentaría con valentía y determinación. A medida que el ritual avanzaba, un viento helado pareció cruzar la habitación, y la figura de la bruja apareció una vez más. Sin embargo, esta vez la energía parecía estar cambiando. La malicia cedía ante la fuerza de la voluntad y la determinación de María y doña Queta. La bruja retrocedió, sus ojos llenos de ira y frustración, antes de desvanecerse en la oscuridad, dejando el rastro de olor fétido y desagradable. A pesar de su victoria momentánea, María continuó sintiendo la presencia de la bruja Tlahuelpuchi en su vida. Sin embargo, las visitas se volvieron menos frecuentes y menos intensas, como si la criatura maligna hubiera sido herida, pero no derrotada por completo. Finalmente, llegó el fatídico día del nacimiento de su bebé. La historia de lo que pasaba con ella se había corrido por el pueblo por boca de Queta, de forma que todos quienes le debieran un favor a la chamana cooperaban con comida, vestido y lo que necesitara la pobre jovencita. Pero nadie estaba seguro de por qué ella se veía cada vez más enferma. Fue hasta una noche antes del parto, que pese a todas las precauciones que se habían tomado,
La bruja por fin alcanzó con sus dedos de uñas largas el vientre de la pobre María, la cual se despertó al sentir los labios fríos y horribles de la criatura cerrándose sobre su ombligo. Ella se sacudió pensando que era solo su imaginación, pero al día siguiente que la comunidad celebró el nacimiento con alegría, pero la felicidad se tornó en luto cuando descubrieron que el bebé había fallecido en el vientre de su madre. Las lágrimas y el dolor llenaron el aire mientras todos se preguntaban si la presencia de la bruja había hecho lo que tanto había deseado. De entre el dolor que se había metido en cada uno de los del pueblo por la pérdida de la inocente criatura, la que más lo sintió fue la propia madre, cuyo mundo se rompió en 1000 pedazos al ver a su niña flácida entre los brazos. La enterraron rociando agua bendita a toda la tierra que estaba encima y alrededor del pequeño féretro que la comunidad ayudó a construir, para evitar que ese malvado ser volviera a las andadas. Con el paso de los años, María vivía tranquilamente entre la paz que había encontrado y el sombrío recuerdo de la maldita bruja que la había atormentado llevándose lo que más deseaba. A pesar de haber superado el terror de aquella época, una chispa ardía en su interior, una sed de venganza que se había ido intensificando con el tiempo y nadie lo sabía. María había pasado incontables noches despierta, pensando en la figura siniestra con las uñas largas y las manos huesudas que había arrebatado la vida de su hija antes de nacer. La ira crecía en su interior como ese fuego inextinguible que solo desatando toda su ira, sus miedos y el dolor que aún tenía al haberle arrebatado a su bebé. Y finalmente llegó el día en que tomó una decisión que cambió su vida aún más. Convencida de que la bruja aún acechaba en las sombras, María se adentró en la llanura del monte, armada con una determinación cruel y la sed de venganza como su guía. Apenas tenía 23 años, pero con la enseñanza de doña Queta, antes de que la anciana falleciera, para poder buscar al ser que le había hecho tanto daño, con su protección y los rituales aprendidos, salió a buscar a aquel ser repugnante. Durante días buscó rastros y señales de la bruja, siguiendo los pasos a través de aquellos montes vastos, la que hace años fuera la cazadora. Ahora era la presa. María avanzaba con gran determinación. Cada paso la acercaba más a su objetivo. Las noches eran especialmente intranquilas, con solo la luna llena, iluminando su camino mientras se adentraba aún más a donde la bruja de uñas largas moraba, aunque ella no sabía de los horrores que podía encontrarse en el camino. Pero, ¿qué más horrores podía haber que aquel ser que le quitó la vida a su hija? Un día, tras seguir un rastro de señales, María llegó a una cueva escondida en lo profundo de un cerro. En su interior la oscuridad ocultaba lo que ella había estado buscando, y aunque una sensación de peligro la envolvió mientras se adentraba en la abertura rocosa, avanzó sin titubear y con paso firme, lista para enfrentar a aquel ser maligno. Dentro se encontró con una escena que le heló la sangre. La bruja, con sus uñas largas y manos huesudas, estaba allí, rodeada de sus objetos con los que hacía sus malditos rituales. La bruja notó la presencia de la mujer y su mirada se alzó hacia María, llena de burla, pues sabía de quién se trataba. Pero lo que la bruja no sabía era que María no daría paso atrás. Aunque sentía que su corazón latía con fuerza,
mientras se enfrentaba a la criatura que había dejado una cicatriz imborrable en su vida. Riéndose como una loca, con una voz que parecía una hoja afilada, el ser le dijo con tono aguardentoso que se había tardado en encontrarla y que qué esperaba lograr con su venganza inútil. María la miró fijamente y le contestó que venía a poner fin al ser que le había quitado todo, a saciar su sed de venganza y acabar con ella. Liberaría a todos de su presencia asquerosa y corrompida, además de lo que había hecho con su pequeña Sofía. La bruja soltó una carcajada de burla. Le aseguró que su venganza no la afectaría en lo más mínimo. Ella tenía el poder de acabar con los seres como su hija. Nacían en el pecado, pero María sintió cómo la ira y la determinación ardían en su interior. Le gritó que no importaba cuán poderosa creyera ser, no permitiría que siguiera atormentando a más personas ni a ningún otro inocente. Fue en el momento exacto que la bruja soltó una carcajada que, con un grito de rabia, María lanzó un amuleto protector hacia la bruja, quien respondió con una risa despectiva y un gesto de su mano. Parecía que una guerra se había desatado dentro de la cueva, aunque María sabía que no tenía la misma fuerza y conocimiento de la magia oscura. Para ella bastaba el conocimiento que la chamana le había enseñado esos años, y el dolor de madre, y su deseo de acabar con aquel ser, la combinación de habilidad física y los objetos que le dio doña Queta. Podía seguirle el paso a la bruja. Los conjuros funestos que le mandaba la Tlahuelpuchi a la muchacha parecían que la haría doblegarse y matarla en ese instante. Pero la suerte ya estaba echada. Con un afilado machete consagrado con agua bendita que llevaba, dándole ánimos al saber que pronto podría acabar con ese ser horrendo. La bruja no lo vio venir, pero aún así la lucha continuó durante lo que pareció una eternidad, con María enfrentándose con una determinación implacable. Finalmente, con un último estallido de energía, la bruja retrocedió, su forma distorsionándose antes de desvanecerse en el aire, dejando un eco de su risa siniestra. Pero antes de que desapareciera por completo, la mujer le lanzó el machete, que parecía guiado por la chamana, atravesó el vientre de la bruja, haciendo que su sonrisa se desvaneciera, cayendo al suelo rocoso como peso muerto. María cayó al suelo, agotada pero victoriosa. Había enfrentado a la bruja con valentía. Se quedó allí, recuperando el aliento, mientras el silencio volvía a reinar en la cueva. Cuando estuvo lista, desenterró el machete del cuerpo sin vida de la bruja Tlahuelpuchi, no quedando satisfecha al verla tirada en el suelo. Con la fuerza que aún le quedaba, cortó la cabeza de la mujer. Antes de salir de aquella madriguera, le prendió fuego y salió sin mirar atrás. Con el paso de los días, María regresó a su comunidad, habiendo enfrentado a un pasado que la atormentaba, y con la muerte de la bruja de uñas largas, se liberaba de aquellos años amargos sin tener a su hija en sus brazos. María se volvió la chamana del pueblo. Hombres, mujeres y niños iban a buscarla, ya fuera por alguna dolencia o por alguna protección. Por María, no se volvió a ver a ninguna bruja o brujo merodeando por el pueblo, pues el solo saber que había terminado con una bruja poderosa como lo era aquella Tlahuelpuchi, se ganó el respeto y nadie se atrevía a enfrentarla. Mis vecinos ancianos, basado en la anécdota de Melissa Manrique.
Muy buenas noches a todos. Me encantan los relatos de este canal, por lo que quiero compartirles una cosa que me pasó con unos vecinos que tenía. Eran una pareja de ya avanzada edad. Sus rostros estaban llenos de arrugas y el paso lento que tenían era muestra de que al menos andaban por sus 70 años de edad o más. Tenían una casa enorme con jardín al lado de mi edificio de departamentos. Sobra decir que mucha gente los envidiaba por eso y los despreciaban. Pero a mí me caían muy bien porque tenían montones de gatos y perros que me encantan. En cuanto llegué a ese domicilio, me ofrecí a ayudarlos a cuidarlos. Al principio les dije que lo haría gratis, pero ellos insistieron tanto en que los ayudara por un sueldo que se me hizo grosero decir que no. Me llevaba tan bien con ellos que incluso les ayudaba con el mandado de la semana cuando tenía tiempo. Luego de hacer mis labores en la universidad, que estaba cerca del domicilio, todo fue viento en popa hasta que pasó lo inevitable. La señora falleció a una buena edad de 79 años, después me di cuenta, y el señor sobrevivió apenas un par de meses más. Supongo que es cierto eso que dicen que si amas mucho a una persona y vives con ella gran parte de tu vida, puedes morir de tristeza cuando se va. Los herederos de la propiedad, los hijos de la pareja, se encargaron de llevarse a las mascotas a sus casas y comenzar a sacar todas las cosas del inmueble para darle paso a una remodelación que prepararía la propiedad para venderse en poco tiempo. Los primeros días, luego de la muerte de los ancianos, la casa parecía tener mucha actividad, lo que no se me hizo tan extraño porque pensé que podría ser parte de una especie de funeral que le estarían haciendo al señor. Pero era muy raro que, en lugar de rezos o cosas así, se escuchara música alegre saliendo de la propiedad y risas de una pareja joven. La más ruidosa era la mujer. Después de eso, siguió una ronda de silencio que duró hasta que comenzaron a querer remodelar la casa. En ese momento, desde el primer choque de martillo, se escucharon ahora los gritos, pero de los albañiles que juraban que no querían trabajar en ese sitio embrujado. Los empleadores se molestaron mucho con eso. Tuvieron que cambiar de trabajadores varias veces, y finalmente no pudieron comenzar con los trabajos, puesto que nadie se animaba a pasar más de unas horas en la propiedad. Por metiche, le pregunté a uno de los albañiles qué pasaba. Él me dijo con algo de pena que al interior se aparecía un hombre que les arrojaba cosas en la cabeza. Tumbaba las cubetas de pintura, los materiales, todo lo que no estuviera pegado a la pared. Y entonces se escuchaban voces horrendas rebotar en las paredes al lado de los sonidos de rasguños. Una vez que la propiedad quedó vacía, y que mejor los hijos decidieron poner el letrero de se vende sin que les importara renovarla, la curiosidad me llegó. Una noche me metí a la casa. Me estaba arriesgando a que me arrestaran, pero no quería perder la oportunidad de saber qué estaba pasando realmente en ese lugar. Me salté la barda con habilidad. Me gusta todo eso del parkour, así que no fue tanto problema. Una vez dentro, comencé a buscar una forma de entrar a la casa. Estaba en medio de mi búsqueda cuando escuché que una ventana al lado del patio se abría. Pensé que seguramente los albañiles la habían dejado abierta, así que me apresuré a entrar por ahí. Como dijeron los trabajadores, las paredes desnudas estaban llenas de manchones de pintura, así como las alfombras, como resultado de que, claramente, la cubeta había salido volando sin piedad. La casa ya no tenía focos ni mucho menos,
así que avancé con la luz de mi teléfono como la única fuente de iluminación. Creí ver que entre las sombras dos figuras se movían con celeridad, como yendo a las habitaciones del fondo de esa casa de un piso. Pasé saliva, pensé que podrían ser vagabundos o algo similar, pero quería saber si realmente había presencias ahí, de forma que avancé con cuidado de no hacer ruido. Alcancé a escuchar voces que hablaban entre ellas, pero de una forma medio muda, como extraña. No se les entendía nada. Era como si se comunicaran a través de un teléfono que suena con interferencia. Apagué la lámpara y me asomé a la habitación, que parecía ser una recámara, y juro por lo más sagrado que pude ver a la pareja de ancianos parados al medio de la habitación. Se les notaba algo confundidos, pero ellos me reconocieron entre la oscuridad. Parecían dirigirse a mi dirección. En ese momento todo mi aplomo se desvaneció. Fue como si me hubieran echado una cubeta de agua helada. Mi cuerpo temblaba por completo y apenas podía coordinar mis piernas. Mi conciencia dejó paso a mi instinto animal, y sin preguntarme si podía hablar con ellos o qué pasaba, simplemente salí corriendo directo a la puerta. La choqué con tal fuerza que arrojé las piezas de metal como si fueran de vidrio. Cabe decir que eran viejas, pero de cualquier manera las pude romper. Inmediatamente caí al jardín. Me lastimé la rodilla, pero como los entes iban a mi espalda, tuve la fuerza para salir de ahí brincando como entré, dejando un rastro de sangre y con una pierna que tardó 3 días en sanar, luego del rodillazo que me metí. Los sucesos paranormales siguieron en la casa, que ahora es un edificio, como pasa en muchos terrenos de esta ciudad. Ahora no sé con certeza si en los departamentos suceden cosas, pero yo creo que sí. Doña Juana, basado en la anécdota de María Cristina. Muy buenas noches, comunidad. Quiero contarles algo que me pasó mientras estaba trabajando como mesera en una cantina. Era uno de esos establecimientos viejos en la ciudad, ubicado en la zona histórica, con sus muebles de madera centenaria, posapiés de metal viejo, bruñido por tantas suelas de zapatos que habían descansado en ese punto que simplemente ya era de un tono uniforme de cobre que nunca teníamos que pulir. He trabajado mucho tiempo en este sitio. Es cómodo, siempre está lleno. Las propinas son buenas porque tenemos bastante gente que es amable con los del servicio. Claro, saben que si nos dan buenas propinas, les vamos a servir las botanas primero que a todos. Con este tipo de relación, poco a poco te vas haciendo de conocidos que incluso les gusta compartir algunas cosas contigo. Sobre todo, las personas que ya tienen cierta edad te quieren hacer la plática sobre los acontecimientos de su vida, como si tuvieron un nuevo nieto o si estos ya están en la primaria, si están cumpliendo aniversarios con la pareja, o te presentan a sus hijos, que probablemente tienen la edad de tu papá, para que los vayas ubicando y les sirvas bien también. Dentro de esos personajes estaba Doña Juana. Ella insistía en que la llamáramos así. Decía que ya se había ganado ese título con todos los años pasados en el mundo, tuviera hijos o no. Era una mujer apabullante. Al principio que me la dejaron, me daba algo de miedo por su mirada casi despectiva, como esa que aventaba María Félix en las películas. Su cabello plateado estaba perfectamente recogido en un moño.
El maquillaje se le notaba bien arreglado pese a que al tomar las copas que le servíamos le temblaban las manos a veces. Supongo que alguien le ayudaba. La ropa que traía parecía de gala de otras épocas. Sus perfumes llenaban el sitio, al igual que el aroma perenne del tabaco que fumaba, con una boquilla para no manchar su manicura perfecta. La voz era algo rasposa, no como la de las ancianas dulces, sino como la de las señoras que imponen respeto y que seguro lo hicieron desde jóvenes. Siempre pedía tragos fuertes. El Old Fashion con muchas cerezas era su favorito, además del Gibson con 2 cebollas solamente. Llegaba cada jueves, sin falta a las 4 de la tarde. Comenzaba con una ronda de alcohol que podría haber tumbado al joven más fogoso, ya que en total, hasta las 12 de la noche que se iba, se tomaba fácilmente unos 20 tragos, intercalados con vasos de agua o limonada. A veces venía acompañada, pero las más era ella sola. En esos momentos se acoplaba a la compañía que hubiera en la cantina. Comía de todo y platicaba con todos. Claro, principalmente con los muchachos de buen ver, que entre risas le hacían pasar un buen rato de aquella velada. Pude verla a lo largo de varios años, hasta que de pronto un día dejó de venir. Doña Juana fue muy extrañada por todos, pero no podíamos simplemente ir a su casa a llamarle para ver si estaba bien. Nunca nos había dejado ni nombre ni apellido, ni nada como para poder dar con ella. Cuando casi se nos olvidaba su presencia, la dama apareció de nuevo por el portal. Parecía muy rejuvenecida, tanto que, inmediatamente, las meseras sospechamos que su ausencia se debía a alguna cirugía que seguramente se había realizado. Pasó a su sitio de siempre con el aire de gran dama que la acompañaba. La piel estaba pristísima. No aparentaba sus 70 años y pico en lo más mínimo, pero la reconocimos de inmediato por su estilo y el cabello plateado, peinado a la perfección. Cuando entró, el aire en la cantina se enfrió, tanto que pensamos que la calefacción estaba descompuesta, pero al revisarla nos dimos cuenta que funcionaba en perfecto estado. Ella me pidió su Old Fashion con gran alegría. Le pregunté si quería algo para comer del menú de ese día, pero ella respondió que no, que simplemente iba a tomar un trago. Me apresuré a ir por su orden. Como siempre, el sitio estaba a reventar, así que me la pasé de un lado a otro los pocos minutos que pasaron para que el trago estuviera listo. A continuación fui a buscar a la señora, que seguía sentada en la barra. Ella me agradeció tocando mis manos. Un escalofrío horrible me cruzó todo el cuerpo. Tenía los dedos fríos como cadáver. Al ver mi estremecimiento, retiró las manos con celeridad. Se disculpó. Dijo que el clima estaba muy frío por ahí. Asentí sin saber qué más hacer, y le sonreí tanto como pude. Luego me fui a atender a otros parroquianos, echando ojo de cuando en cuando para asegurarme que doña Juana estuviera bien servida. En una de esas ocasiones, mientras unos extranjeros me distrajeron ordenando cosas en un español horrible y un inglés machacado, al voltear a ver el sitio de doña Juana, me di cuenta de que no estaba más. Solamente su vaso chaparro estaba en el sitio, con un halo de escarcha como si lo hubiese sacado del congelador. Enseguida fui con el barman, que también andaba en friega, y me comentó que dejó de ver a Juana en un parpadeo, pero que no era momento para preocuparse. Al terminar el turno,
Me di cuenta de que su trago se quedó helado y solitario en el mismo sitio. Todos nos preguntamos qué estaba pasando, pero ese encuentro con lo sobrenatural tenía más preguntas que respuestas. Después de eso, jamás volvimos a ver a doña Juana. Recuerdo haber visto por esas fechas un obituario con una fotografía muy parecida a la mujer, pero no podría saber con certeza si era la misma persona. Con el paso de los días nos dimos cuenta de que ya tenía 2 meses de fallecida, pues uno de los meseros nos llevó aquel obituario diciendo: «¿Ya vieron? Por eso doña Juana ya no venía. Se nos adelantó la doña». En ese momento sentí un escalofrío terrible recorrer por toda mi espalda. Esta ha sido mi experiencia al ver un fantasma, una persona muerta. Gracias por escucharme. El mariachi, basado en la anécdota de Paulo Rodríguez. Muy buenas noches. No sé si alguna vez les ha sucedido, pero creo que hay personas que a veces se nos aparecen porque tienen algo más que decirnos. Creo que ese fue el caso de mi tío Luis Enrique. Él era músico de profesión. Tocaba el contrabajo en un mariachi desde muy joven. Estuvo en esa chamba por muchos años, hasta que una fatídica noche le ganó la parca. Él regresaba de una tocada en la madrugada. Su vehículo donde iba con los otros músicos fue impactado por un conductor ebrio. Todos los integrantes salieron lesionados, pero Luis Enrique se llevó la peor parte. De un golpe en la cabeza quedó inconsciente. Lo llevaron al hospital, pero nunca despertó del sueño eterno que le causó la contusión. Dejó atrás a 3 hijos ya adultos y una mujer. Afortunadamente, de una forma u otra ya estaban provistos y desde ese punto no le sufrieron tanto. Pero la pérdida de un familiar siempre es algo que traumatiza. Conforme avanzaron los meses, mi tía Gloria se sentía cada vez más sola, pese a que tenía a sus amigas y sus familiares. Nada más no podía recomponerse de la pérdida repentina. Entonces en la casa donde vivía comenzaron a pasar cosas extrañas. Se escuchaba la música de un mariachi pasando todas las noches a eso de las 3 de la mañana. El sonido terminaba cuando la mujer despertaba para asomarse a ver a qué muchacha afortunada le habían llevado serenata, como es tradicional que pase con ese tipo de músicos. Pero no podía divisar a nadie por la calle, y al sonar tan cerca, era imposible que la banda hubiera salido corriendo en cualquier dirección. Pasó una semana de esa manera, hasta que a Gloria le cayó el 20 de que el sonido salía de su casa, porque sus vecinos se quejaron. Le dijeron que le bajara sus canciones en la madrugada, porque eran muchos días y todos ya tenían ojeras de no poder dormir por la fregada música. En esa misma ocasión, ya de nuevo de madrugada, comenzó a sonar el mariachi. Ella, al interior de su dormitorio, le dijo en voz moderada a los músicos fantasmas que le gustaba mucho el detalle, pero que solo extrañaba a su Luis Enrique. Dice que en ese momento se le heló el cuarto. Comenzó incluso a sacar vapor por la boca. De entre la oscuridad salió una silueta parecida a su marido con el bajo en las manos. No le podía decir palabra alguna. Solamente seguía tocando, pero por lo bajo. Ella fue la que le habló. Le dijo que lo extrañaba bastante, pero que si por eso estaba regresando de la tumba una y otra vez, entonces trataría de recordarlo solo con afecto y no con añoranza. Comenta que el mariachi asintió.
y tocaron una última canción que en noches anteriores jamás había tocado. Eran las golondrinas, una composición que tradicionalmente se interpreta cuando los músicos ya se van a despedir de la función o se le dedica a una persona que finalmente se irá de ahí a cualquier otro sitio que le toque, incluyendo el otro mundo si es que se trata de un fallecido. Mi tía lloró toda esa noche, pero después de eso no volvió a mencionar a su marido más que en el Día de Muertos, cuando se supone que ellos sí tienen permitido venir por las buenas. Pelota, basado en la anécdota de María Ortega. A veces es difícil hablar de los relatos, pero ahora que han pasado muchos años, me gustaría compartirlo con ustedes para que sepan que hay algo más en la vida de nuestra existencia terrenal. Quizá para algunos, como para mí, será un consuelo. Hace 10 años perdí a una hija. Fue en un accidente trágico, una cosa de un segundo. Ella tenía 5 años. Le encantaba jugar con una pelota que su papá le había dado como un detalle un domingo cualquiera. Ambos la adorábamos. En ese momento estaba embarazada de mi segundo hijo. Tenía muchos síntomas de cansancio y náuseas porque mis hormonas estaban todas locas gracias a que el embarazo era de alto riesgo y se iría complicando conforme pasaran los meses. En esa ocasión, mi pequeñita estaba jugando como siempre. Le había dado su desayuno. Todo eran risas y te amo. En ese momento, la campanada de la basura sonó, así que fui a sacar el bote a la cochera cuando de pronto me entraron unas náuseas terribles. No tuve otra opción que ir corriendo al fregadero de la cocina, que era lo que estaba más cerca. Fue cuestión de 1 minuto o menos, el tiempo que tomó que la pelota de mi nena saliera de la casa a la calle y un auto le pasara encima a ambos. Sobra decir el dolor extremo que sentí en ese momento, cuando escuché el rechinido de las llantas, el grito de mi hija y luego la conmoción afuera. Estaba fuera de mí cuando salí. Grité tanto que sentí que los pulmones se me iban a salir. No podía dejar el cuerpecito inerte lejos de mi pecho. Lo abrazaba con todas mis ganas porque sabía que esa sería la última vez que lo podría tocar. Me puse tan mal que en ese mismo momento se me adelantaron los trabajos de parto. Un dolor intenso me recorrió todo el cuerpo y mis alaridos eran de dolor físico y emocional. Llegó una ambulancia que alguien llamó y me llevaron al hospital. Las vecinas dijeron después que mis gritos se escuchaban, aunque la ambulancia ya llevaba un buen tramo recorrido. Al llegar al hospital, mi bebé estaba por nacer. Querían retrasar el parto, pero no se pudo. Era una cosa muy peligrosa, ya que apenas tenía 6 meses y medio de gestación. Conforme pasaron los eventos, recuerdo poco, pero un momento en la cesárea, donde miré al lateral de la mesa de cirugías, pude ver a mi hija botando su pelota, en perfectas condiciones. Ella estaba feliz. Me dijo que tenía que calmarme, por su hermanito. En ese momento entré en paro cardíaco. Después de todo ese peligro, finalmente me resucitaron. Mi hijo pudo sobrevivir gracias a que pasó tiempo en la incubadora y, como nos decían constantemente las enfermeras, tenía un ángel cuidándolo a cada rato. Ellas preguntaron más de una vez por una niña pequeña con una pelota roja que veían en la zona de cuneros por las noches. Lo hicieron entre ellas, para evitar alterarme, pero alcanzaba a escucharlas. Al día de hoy, mi hijo está sano y fuerte.
Extraño mucho a mi otra bebé, pero sé que nos acompaña, y aunque eso no me quita el dolor de su pérdida, sé que tengo que ser fuerte por los que nos quedamos, y me ayuda a percibirla de cuando en cuando, por el sonido del botar de su juguete en la oscuridad de la noche.